nuestro porque es de todos. Inolvidable, queridísimo, que tanto nos marcó en su pontificado tan largo y fecundo, 27 años, nuestro Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, pues, elevó al doctorado a Teresita, la tercera mujer, después de la Santa Madre y de Santa Catalina de Siena, como sabemos. Eso había sido en el año 70, con diferencia de una semana, el 27 de septiembre la primera, el 4 de octubre la segunda, que se vio clarísimamente que era una compensación para que los italianos no se enfadaran, porque si no hubiera sido solo la Santa María, ya está, y a la semana Catalina, que es una santaza imponente y es una mujer arrolladora. Pero claro, muchos se preguntaron si eran parangonables los motivos y la materia de hacer la doctora, porque no es comparable a la Santa Madre. Ella tiene sus diálogos, sus cartas, que solamente sus cartas, poniendo firmes a los cardenales y al Papa, ya le merecían ser doctora. Pero en fin, esas cartas y esos diarios se las escribía Fray Raimundo de Capua, que era su confesor, comisionado por la orden. Ella se tuvo que aguantar con el que le pusieron para que la vigilara y la metiera en cintura, y se quedó convertido él, claro, y por eso es beato también. Bueno, pues Raimundo de Capua es el que le escribía las cartas, porque ya no sabía escribir ni leer, luego lo aprendió medio como pudo. Pero bueno, las dos doctoras. Y la tercera, al cabo de 27 años justos, en el mismo mes de octubre, Teresita. Pero eso fue también el remate de una larga trayectoria de referencias teresiano-lexovienses, como se dice, del Papa polaco. Muy poco después de su elección, dijo a un grupo de peregrinos franceses: vosotros, sin entrar en el Carmelo, tenéis una vida de seglares cristianos, pero a ejemplo de Santa Teresita, convertíos resueltamente a la oración y al espíritu misionero. Sí, organizad aún más vuestra vida diaria, semanal y mensual, para respirar a Dios de cualquier forma en el silencio, en la oración y meditación. Incrementad vuestro ardor misionero. Después, ya enseguida de Papa, como sabemos, empezó a viajar sin parar, y a Lisieux fue en 1980. Y en la basílica, donde está el cuerpo de la santita, tuvo una homilía memorable, Juan Pablo II. El Espíritu de Dios ha permitido a Teresa revelar directamente a todos los hombres el misterio fundamental, la realidad del Evangelio. El hecho de haber recibido el espíritu de hijo adoptivo que nos hace gritar Abba. ¿Qué verdad del mensaje evangélico es más fundamental y universal que esta? Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Cuando Teresa murió víctima de la tuberculosis, que largo tiempo atrás había incubado, era casi una niña. Nos ha dejado el recuerdo de una niña. Fue una niña, pero una niña confiada hasta el heroísmo. Fue una de las frases de la larga homilía también muy bonita que tuvo en Lisieux Juan Pablo II. Después citó en varias de lo que él se inventó, que tanto fruto dieron. Luego todo ha derivado por senderos diversos, pero él se inventó las Jornadas Mundiales de la Juventud, y en los mensajes anuales que anticipaba para ir preparando esas jornadas, en el de 1984 escribió: Santa Teresa del Niño Jesús, prisionera del amor en el Carmelo, había deseado recorrer el mundo entero e implantar la cruz de Cristo en todo lugar. Ha concretado el carácter universal y apostólico de sus deseos en el sufrimiento aceptado y en la ofrenda preciosa de ella misma como víctima al amor misericordioso. Sufrimiento que alcanza su culmen y al mismo tiempo el más alto grado de fecundidad apostólica en el martirio del Espíritu,
en el tormento de la oscuridad de la fe, ofrecido de manera heroica para obtener la luz de la fe para todos sus hermanos sumidos en las tinieblas. Después, en el mensaje a los jóvenes del encuentro de París, en 1977, el mensaje previo también a la JMJ de París, escribió: Teresa es una santa joven que propone hoy un anuncio sencillo y sugestivo, lleno de maravillas y de gratitud. Dios es amor y cada persona es amada por Dios. Y Dios Padre espera ser escuchado y amado por cada uno. Un mensaje que vosotros, jóvenes de hoy, estáis llamados a acoger y a gritarlo a otros jóvenes. Todo hombre es amado por Dios. Tal es el anuncio sencillo y transformante que la Iglesia desea dar al hombre de hoy. Y ya presente, muy viejito, porque tenía 77, iba a decir solamente, pero ya en esa jornada de París se le vio muy limitado al Papa, le quedaban 8 años de vida. Pero ya presente en esa jornada, en la clausura el 22 de agosto de 1997, ha hecho ahora también 25 años, pues tuvo aquel anuncio que nos conmovió y que se había transmitido por Radio Macuto 2 o 3 días antes, y no nos perdamos el discurso del Papa en la clausura de lo de los jóvenes en París, porque va a anunciar que va a hacer doctora a Teresita. Muchos no lo creían porque había tenido muchas dificultades el doctorado de Teresita, muchas dificultades, porque rompía los cánones de lo que era ser doctor, porque doctor es la santidad de vida, el influjo en la teología y la eminence doctrina, doctrina eminente. Y las dos últimas cosas eran muy discutidas por los cardenales y por los teólogos. Eso de que el caminito era un influjo teológico universal no estaba claro. Pero sí lo había dicho Benedicto XV hacía un montón de décadas. Y eso de que era una doctrina eminente, bueno, ¿qué aportaba a la teología? Y entonces no estuvo claro. El doctorado se abrió camino ella misma también, como siempre. Y en esa clausura de la jornada, y voy terminando porque me estoy alargando mucho, dijo el Papa: en el momento de esta clausura tengo que evocar la figura de Teresa de Lisieux, que entró en la vida justamente hace 100 años. Esta joven carmelita fue totalmente poseída del amor de Dios. Ella vivió radicalmente la ofrenda de sí misma en respuesta al amor de Dios. En la sencillez de la vida diaria supo igualmente practicar el amor fraterno. A imitación de Jesús, supo aceptar sentarse a los pies de los pecadores, sus hermanos, para que fueran purificados por el amor que ella misma animaba por el ardiente deseo de ver a todos los hombres esclarecidos por la luz de la fe. Teresa ha conocido el sufrimiento y la prueba en su fe, pero ha permanecido fiel porque en su inteligencia espiritual ha sabido que Dios es justo y misericordioso. Poseída solo del amor recibido de Dios, mucho más que cualquier criatura puede proporcionar. Hasta el fin de la noche puso su esperanza solo en Jesús, el siervo sufriente que entregó su vida por los pecadores. La enseñanza de Teresa, verdadera ciencia del amor, es la expresión luminosa de su conocimiento del misterio de Cristo y de su experiencia personal de la gracia. Ayuda a los hombres y mujeres de hoy y ayudará a los de mañana a percibir mejor los dones de Dios y a vivir la buena nueva de su amor infinito. Respondiendo a numerosas encuestas y consultas y después de cuidadosos estudios, tengo la alegría de anunciaros que el Domingo de las Misiones, 19 de octubre, y en la Basílica de San Pedro de Roma, proclamaré a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, doctora de la Iglesia Universal. He querido anunciarlo solemnemente aquí en este acto, porque Teresa es una santa joven y representa nuestro tiempo y os conviene particularmente a vosotros los jóvenes. En la escuela del Evangelio, ella os abre el camino de la madurez cristiana, os llama a una infinita generosidad, os invita a permanecer en el corazón de la Iglesia
y a ser los testigos y discípulos ardientes de Cristo. Y con ocasión, como sabemos, de la proclamación de ese doctorado, publicó, que es lo que yo pretendía comentar esta tarde, pero se me ha ido todo ya en los preliminares, publicó la carta apostólica Divini Amoris Scientia, la ciencia del divino amor, que es la que nos sirve Teresita, la ciencia del divino amor. Una carta apostólica preciosa, que convendría mucho releer y comentar en las recreaciones justo para festejar su aniversario 25, que es mañana. Pero yo resignadamente la dejo en el tintero y habrá más días y la comentaremos. Ahora solo aludo a lo que ya aludí antes, a esa homilía tan notable que tuvo ese día el Papa, ya tembloroso y ancianito, subrayando la actualidad y la universalidad del mensaje de Teresita. Entre los doctores de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es la más joven, pero su ardiente itinerario espiritual y tanta madurez en sus intuiciones de la fe expresadas en sus escritos, esto era un mentís a los teólogos y censores y cardenales muy puristas, que no estaban muy por el doctorado de Teresita, entre los cuales había alguno al que queremos y admiramos muchísimo, parece ser, pero no lo veía tan claro, ese cardenal tampoco, y Juan Pablo II lo vio, y entonces dijo, la hacen merecedora esas intuiciones de la fe, intuiciones muy interesantes. Esta homilía es muy interesante, porque lo de Teresita no son estudios, no son profundizaciones, no son aseveraciones, no son confirmaciones del dogma, que es lo que hasta ahora habían tenido todos los doctores, incluso la Santa Madre, porque la Santa Madre tampoco a nivel dogmático aporta, pero es la gran pregonera de la humanidad de Cristo, cuando en su época no se admitía como camino sine qua non para la contemplación, y eso sobre todo la hace doctora a la Santa Madre. Ese es el punto. Pero claro, el punto de Teresita, ¿cuál es? Y entonces son intuiciones de fe expresadas en sus escritos que la hacen merecedora de tener un puesto entre los grandes maestros y doctores de la Iglesia. Su camino espiritual es en realidad muy exigente. Otro mentís. A los que decían es un romanticismo, esto se va a entender como un abaratamiento de la santidad. Su camino espiritual, que en realidad retoma lo que había dicho en 1921 Benedicto XV. Está retomando. Y las afirmaciones después de Pío XI. Su camino es en realidad muy exigente, como lo es el Evangelio. Pero es un camino penetrado del sentido de abandono confiado en el Padre, confiado a la misericordia divina, que hace más ligera la entrega espiritual, más rigurosa. Teresa de Lisieux es una santa que permanece joven a pesar de los años que pasen y se propone, y aquí viene la palabra, otro tapaboca a los opositores, y se propone como un modelo eminente, eminens doctrina, es uno de los requisitos para el doctorado. Se propone, o sea, que Teresita sobresale por encima de todos los santos y se coloca entre los 34, que era el número que hacía solamente de doctores de la Iglesia. Ya van por 37 o no sé cuánto, porque San Juan de Ávila, Santa Hildegarda, no sé quién más, total, que ya han ampliado. Pero era la 34, si no recuerdo mal, Teresita. Claro, 34 de miles y miles y miles y de muchos santazos, maestros espirituales, escritores de grandes obras, que no son doctores. Uno cuyo doctorado se está persiguiendo, yo estuve en Roma en el año 2000,
en un congreso muy importante, en el Marianum. Al final fuimos recibidos, yo iba temblando como cada vez que le vi, fuimos recibidos por Juan Pablo II, ya muy viejecito, a presentarle las conclusiones del congreso. Él tuvo un discurso precioso sobre ese santo, que era su santo, pero no le proclamó doctor, y hay una oleada muy grande de espiritualidad francesa y de otros muchos, y tiene una doctrina al parecer eminente y nueva, San Luis María Griñón de Montfort, con su totus tuus. Bueno, pues no, hay muchas iniciativas, y parece que algunas van muy adelante, para el doctorado de alguien que tiene poquísima doctrina y poquísimos escritos, pero que abrió una brecha en la Iglesia totalmente nueva, de devoción moderna, de amor a la espiritualidad a la humanidad de Cristo, y de una nueva visión de la vida religiosa y de la pobreza, que es San Francisco de Asís. Hay un movimiento muy fuerte en favor de su doctorado, ahí está sin ser doctor. Hay otra iniciativa muy potente que lleva muchos años y sería razonabilísima en favor del doctorado de San Ignacio de Loyola. Figúrense qué santos estamos citando: Loyola, Griñón de Montfort, Francisco de Asís. Bueno, pues ahí están, sin ser doctores, siendo santos que sobresalen porque han empezado caminos, han propuesto doctrinas. Pero viene nuestra Teresita, la santa más joven de todos, y dice Juan Pablo II, se propone como un modelo eminente y una guía para el camino cristiano de nuestro tiempo. Hasta aquí Juan Pablo II, aunque podríamos habernos extendido muchísimo más. Queda como tarea personal o comunitaria el estudio, el comentario, el saboreo, la oración de la Divini Amoris Scientia.